¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia y también desde los datos correctos en todas las historias, incluidas las que nos cuenta el presidente del gobierno, y ahora van a entender por qué les digo esto. Les recuerdo que aquí defendemos siempre la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy lo vamos a hacer comentando pormenorizadamente, declaración a declaración, la sarta de mentiras que nos contó el presidente del gobierno en el día de ayer. Sí, señores oyentes, y es que el presidente del gobierno, en su comparecencia este lunes frente a los medios de comunicación, vamos a decir suavemente que lo que hizo fue un ejercicio de contorsionismo estadístico para tratar de ocultar realidades palpables de nuestra economía, realidades palpables de los problemas que vive usted que nos escucha y que en realidad usted no vive esos problemas. La ensoñación que puso en marcha, que desplegó el presidente del gobierno ayer frente a los medios de comunicación en su balance del Ecuador de la legislatura, entre otras cosas para dejar bien a las claras que tiene toda la intención de agotarla, insisto, lo que desplegó fue una auténtica ensoñación. Fue una España idílica en la que los españoles somos cada vez más ricos y envidiados en Europa por nuestra situación económica y el avance en derechos que hemos experimentado gracias a su generosidad sin límites. Me refiero a la generosidad de Pedro Sánchez. Dijo que somos más ricos, cuando en realidad somos más pobres. Dijo que nuestro país genera confianza, cuando somos líderes en desconfianza, cuando somos absolutos líderes en inseguridad jurídica en España, según las estadísticas de la OCDE. Resulta que dijo también que todas las empresas del mundo prácticamente quieren instalarse en España, cuando la realidad es que la inversión está en retirada y que somos, además, dijo, la envidia económica del mundo, cuando la realidad es que estamos a la cola en los indicadores de riqueza y a la cabeza en los indicadores de miseria y de pobreza. Tengo que confesarles que resulta increíble la tranquilidad con la que el presidente del gobierno se permite ese desdén a la hora de hablar de medios de comunicación como el nuestro, que insistimos día tras día en quitarle la careta al tirano y demostrar con datos, y lo que es más difícil, con los propios datos bastardeados de las estadísticas que genera este propio gobierno, que el optimismo que imprime en todos sus comunicados no deja de ser un ejercicio de mentira. Porque los datos que dio ayer el presidente del gobierno, el balance que hizo ayer el presidente del gobierno, no se compadece en absoluto con la realidad que vivimos en este país. Se lo vamos a demostrar con datos. Le vamos a decir a ustedes la realidad de lo que se vive en España, la realidad de la España que ha construido Pedro Sánchez desde que ejercita el poder tras la moción de censura que puso en marcha en 2018. Es que habló el presidente del gobierno de ampliar derechos y consolidar lo que dijo el quinto pilar del estado de bienestar para referirse a la vivienda. Este es uno de los asuntos más sangrantes de cuantos presentó Sánchez frente a los medios de comunicación, ya que él es el único responsable, como presidente del gobierno, de intervenir el mercado de la vivienda, que hace años funcionaba muy bien, que se profesionalizó fantásticamente bien tras la crisis subprime y la crisis financiera, que permitió que se eliminaran ineficiencias de las que nos condujeron precisamente a aquella crisis. Insisto, este gobierno ha venido a intervenir ese mercado que funcionaba bien y, gracias a sus normas, convertirlo en algo absolutamente ineficiente y que ha expulsado de ese mercado a aquellas personas que más necesitan encontrar un techo, que más dificultades tienen para poder alquilar una vivienda o comprarla, en el mejor de los casos. Y es que el primero que habló de un decreto antidesahucios que ha consolidado la ocupación y la inquiocupación como uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía fue él. El que ha sacado una ley de vivienda que impide a los propietarios alquilar sus casas como ellos quieran, por los precios que ellos consideren, y que sea el mercado quien decida cuál es el precio que se debe estipular, ha sido el gobierno el que ha querido intervenir. Y con cada intervención ha reducido
la capacidad de los ciudadanos de poder acceder a la vivienda. Pero esto a él no le importa. Resulta que el problema de vivienda es un mal endémico, una maldición bíblica que nos ha caído a los españoles, y aquí está el profeta del socialismo, de la intervención pública, para decir que nos va a arreglar todos los problemas. Resulta muy llamativo la utilización que hizo de gráficos totalmente bastardeados para arrimar el ascua a su sardina y llegar a afirmar que gracias a sus gobiernos, a los gobiernos que ha protagonizado desde que se hizo con el poder en 2018, los españoles somos cada vez más ricos. Es que dijo esto, ¿eh? Luego lo vamos a escuchar. Yo aquí casi que me voy a callar. Ustedes, que nos están escuchando en este momento, sabrán si han ganado en poder adquisitivo durante los últimos años o sus salarios no han crecido al mismo ritmo que lo ha hecho la inflación, que es lo que certifica el empobrecimiento sistemático que hemos sufrido los españoles. Llegó a decir que la brecha en renta per cápita de España con la media de la Unión Europea es histórica. Vamos, que nunca hemos sido capaces los españoles de tener una renta per cápita mayor a la media de la Unión Europea. Es que ha dicho que su gobierno está siendo capaz de cerrar esa brecha histórica que hemos tenido con la Unión Europea. Señor presidente del gobierno, luego lo vamos a ver con los datos en la mano, con los datos de Eurostat, con los datos oficiales. Pero es que resulta que durante años España fue capaz de tener una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea. Y lo que hizo usted cuando llegó al gobierno fue hundirla sin remedio. Llevarla del 90 y tantos %, es decir, casi cerca del 100%, cerca de la convergencia con la media de la Unión Europea, a hundirla por debajo del 85%. En los 2 últimos años ha sido capaz de remontar un poquito esa renta per cápita para llevarla a los niveles previos a las grandes caídas de la crisis del coronavirus. Pero es que hasta ahora no ha sido capaz de recuperarla. Y habla usted de brecha histórica. Que España, señor presidente del gobierno, llegó a tener una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea durante años. Y no le estoy hablando del 1800 ni del 1900. Le estoy hablando de pasados los 2000. Y aquí lo vamos a repasar. Luego entraremos con más detalle en todos los datos, desmentiremos punto por punto el triunfalismo del discurso de ayer, pero para muestra un botón. Una de las cosas de las que más orgulloso se sintió el presidente del gobierno, y mostró un gráfico enorme que así lo demostraba, era que España era el país de la Unión Europea que más fondos Next Generation había recibido sin tener que ser reembolsables. Vamos, que España ha sido el país más subvencionado de toda la Unión Europea por los fondos Next Generation. Esto le ha dado al presidente del gobierno una importancia extraordinaria y ha dicho que eso es fantástico. Juzguen ustedes si es bueno o malo convertirnos en el país de la Unión Europea que más ayudas públicas necesita del resto de países de la Unión Europea. Es tanto como decir que una familia le va muy bien en España porque es la que recibe más subvenciones para poder subsistir, que recibe el ingreso mínimo vital, que recibe el salario mínimo interprofesional, que recibe las subvenciones de toda clase para poder subsistir. Es exactamente lo mismo. Pues de esto se sintió orgulloso el presidente del gobierno. En fin, vamos a ir enseguida con todos estos asuntos, también con otros asuntos del día, pero antes, como siempre, tenemos que repasar la portada de nuestro periódico, de Libre Mercado. Y ya me acompaña la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, qué pasada, ¿eh? Estamos ya metiéndonos en pleno verano. Dentro de poco empezaremos a buscar esas famosas culebrillas informativas del verano que siempre buscamos. Pero es que no paramos, es que tenemos información a diestro y siniestro y además el Libre Mercado dando mucha más información que el resto de medios de comunicación. Sí, por supuesto. Esta semana Sánchez es el protagonista de estos días con su balance dudoso. De 2 años de Ecuador de legislatura. De su legislatura, pero bueno, en Libre Mercado tratamos temas muy variados, como por ejemplo el fiasco que se ha llevado Carlos Cuerpo, el gobierno de Sánchez, y países como Francia, el gobierno de Macron,
También, bueno, fueron 7 países, solo 7 de la Unión Europea, los que decidieron crear en junio, primeros de junio, un sello para intentar convencer a los europeos de que inviertan en Europa, dejen sus ahorros en el viejo continente, o por lo menos darles motivos para que repatrien, porque están muy disgustados porque en Estados Unidos hay ahorro europeo que debería estar en Europa según estos mandatarios. Hay mucha sed de ahorros, entonces han creado este sello que, bueno, una economista, Judith Arnal, que es bastante conocida. ¿Por qué es conocida? Bueno, pues porque fue jefa de gabinete de Nadia Calviño, luego pasó como consejera del Banco Central Europeo, generó el primer enfrentamiento entre Cuerpo y Escrivá, con Escrivá ya como gobernador del Banco Central Europeo, porque Cuerpo quería... El Banco de España. Eso es, el Banco de España. Quería cargarse a Judith, y Escrivá dijo que no, ella sigue en el cargo, y Cuerpo, bueno, pues esa batalla la perdió. Evidentemente un ministro de Economía no puede dirigir o hacer movimientos en el Consejo del Banco de España, pero bueno, todo es intentarlo, por supuesto, con este gobierno. Entonces, bueno, pues Arnal ha elaborado un trabajo donde analiza este despropósito de los ahorros, que no tiene ningún efecto, explica por qué los europeos invierten fuera de Europa y no en Europa. Evidentemente hay una gráfica que es demoledora, el S&P 500 y el Eurostock. Bueno, pues la rentabilidad de uno en los y otro, últimos 20 años, no en los últimos 2 ni en los últimos 3. Sí, que puede ser. Los últimos 20 años. Sí, bueno, pues es un crecimiento superior, por ejemplo, del S&P 500 al 300%. Al 300% acumulado en estos 20 años, frente a un Eurostock 500 que lo que ha hecho ha sido llanear en el mejor de los casos, ha sufrido grandes volatilidades, subido ligeramente, pero no desde luego a las tasas que lo ha hecho el Standard & Poor's 500. En cualquiera de los casos, ya que tocamos tema inversión, déjame que haga un pequeño disclaimer. Claro. Y es que todo esto no quiere decir que quien invierta hoy, si lo hace en Europa, no tenga por qué irle fantásticamente bien en los próximos años. Y la cuestión es que nadie tiene una bola de cristal y que desde unas administraciones nacionales y supranacionales se esté animando a los inversores del viejo continente a orientar sus inversiones hacia una geografía concreta, a mí se me antoja, desde luego, una recomendación un tanto peligrosa. Claro, y que puede generar y dar la imagen de desconfianza, porque me tienes que convencer de que invierta en esto, no es rentable lo que me estás ofreciendo, ¿por qué yo no me he dado cuenta antes de que debo invertir en Europa? ¿Por qué no quiero? ¿Qué motivos me vas a dar? Y luego, bueno, pues Arnal también criticaba posibles, ni siquiera estos países se han puesto de acuerdo en si le aplican un beneficio fiscal a esas inversiones, o sea, ni siquiera, porque vas a beneficiar a estas empresas y no a otras, como, o sea, el instrumento sería que el 70% de esa inversión fuera europea para ponerle el sellito. Pero es que hay empresas que tienen multitud de filiales fuera de Europa. ¿Cómo contabilizas si es la europeidad de esa inversión? O sea, es que es una serie de... Es un fiasco. Una idea pues un llena fiasco, de despropósitos. como sí. dices en la noticia, Bea. Sí. Oye, me gusta mucho esta información. Ya sabes que yo soy merengón y leo, pieza de Diego Sánchez de la Cruz. Así ven el nuevo Bernabéu en Estados Unidos. Es una máquina de hacer dinero. A ver. Eso es lo que cuentan. Y bueno, pues hay una publicación bastante influyente de Estados Unidos sobre negocios y demás. Se ha fijado en el Bernabéu, se ha fijado en los negocios de Florentino Pérez y le ha educado, bueno, pues una de sus ediciones a este proyecto, al Club Blanco, a esta obra, carísima obra de 1.700 millones de euros. Se ha financiado con muy buenas condiciones, que eso también está muy bien. Hay que pagar la deuda, evidentemente, pero las previsiones de ingresos del Bernabéu pues son muy, muy altas, por encima incluso de los Dallas Cowboys. O sea, el Real Madrid apunta fuerte y alto. La publicación es Hadley Up. Y una de las cosas que dice es que la decisión de renovar el estadio del Real Madrid pasará a la historia
como una de las mejores jugadas empresariales del deporte en la última década. Ahí es nada. Para envidia de otros que están intentando remodelar su estadio y que no les está saliendo. Tienen unos intereses muy altos allá. también. Sí. No, tendrán que activar alguna nueva palanca. En fin, motosierra de Milei. Nos prometiste ayer información sobre Milei y la tenemos. Y algunos países que están tomando ejemplo, como puede ser Ecuador, que bueno, pues también está aplicando esta motosierra, recortando 6 ministerios, 5.000 empleos públicos se ha cargado del partido de Daniel Noboa y bueno, pues están en plena reestructuración del Estado, están tomando ejemplo de Argentina, país que le tienen más cerca que nosotros, y bueno, a ver en qué queda, pero bueno, por lo menos auditoría, recorte y palabras mayores en caso de España, que no quiere ni oír hablar de estas medidas. Y qué pena que no quiera hablar de esas medidas. Problemas como los que tenemos en España y que quiere ocultar el presidente del gobierno en declaraciones como las de ayer, nos los ahorraríamos si en lugar de expandir el gasto empezáramos a recortarlo. Aumenta la demanda de pasaportes caribeños entre estadounidenses adinerados. ¿Cómo es esto? Bueno, pues de esto ya se está hablando en los últimos tiempos, comprar un pasaporte para comprar seguridad ante las diferentes volatilidades que están sufriendo los ciudadanos con los gobiernos. O sea, no te fías de tu país, no te fías de tu gobierno, te compras un pasaporte por lo que pueda pasar. Normalmente, a cambio, estas islas pues te ofrecen ese pasaporte o esa nacionalidad si inviertes en vivienda o haces una serie de inversiones, pero bueno, que sería como seguro frente a la incertidumbre de nuestros propios países, incentivos fiscales, libertad de movimiento, dobles nacionalidades, personas con alto poder adquisitivo que temen lo que pueda pasar en sus países, bueno, pues están haciendo este tipo de operaciones. Solamente nos resta, Bea, que nos pongas un poco la miel en los labios de lo que estáis preparando para mañana. Bueno, pues vamos a hablar más del discurso de Sánchez de ayer y también pues de mucha fiscalidad, todo lo que nos espera para los próximos meses. Mira, de eso no sacó pecho. Era de lo poco que podía sacar pecho. He subido los impuestos a los no españoles todavía más de lo que ya los había subido Montoro. No sacó el tema. No, ni habló de recaudación, porque bueno, o de ingresos, no uso eufemismos. Aquí de ingresos no se habla y eso que estamos en récord. Es terrible, pero no baja el gasto público. Beatriz García, muchas gracias, como siempre. Oye, no te vayas muy lejos, que en la recta final del programa quiero escuchar tu opinión sobre lo que escuchamos ayer del presidente del gobierno. Venimos a hablar de Sánchez, por supuesto. Señora. Muchas gracias. Vamos a ir enseguida con el sumario de noticias y con el tema del día, pero antes déjenme recordarles que tienen ustedes una gran oportunidad de inversión en el crowdlending inmobiliario que practica Cibislend. Cibislend es la plataforma a través de la cual, bueno, pues promociones inmobiliarias encuentran financiación gracias a las aportaciones, a las inversiones de inversores como usted. Desde 250 euros. Pueden ustedes capturar la rentabilidad de la promoción inmobiliaria que puede alcanzar entre el 10 y el 12-13% anualizado en plazos de entre 10, 15 meses o 24, como es el caso de la gran oportunidad que ofrece ahora mismo Cibislend. ¿Quieren ustedes más detalles? Bueno, pues Proyecto Palacio Las Salinas. Esta oportunidad trata de la concesión de un préstamo puente con garantía hipotecaria de primer rango para la remodelación y puesta en marcha de un hotel balneario por parte del grupo promotor Punta 25 Hotels Groups. Si ustedes están interesados, imagínense que dicen, no, es que yo quiero que mi dinero vaya directamente a financiar esta operación, este proyecto de remodelación y puesta en marcha del Hotel Las Salinas, porque creo que es una grandísima inversión. Bueno, pues ustedes pueden entrar ahora mismo en Cibislend, www.cibislend con v y terminado en d.com, ahí se suscriben, que es gratuito. Estudian el proyecto porque toda la información que tienen, el ticket del proyecto, por cierto, para financiar es de 4,5 millones, una rentabilidad total del 23%, anualizada del 11,5% en un plazo de 24 meses y con posibilidad de amortización anticipada a partir del 9º mes. Información como esta y mucho más, la de la due diligence que ha hecho Cibislend para ver la viabilidad de este proyecto, la tienen si se suscriben. ¿Que les gusta y les convence?
ya invierten desde 250 euros y capturando, insisto, rentabilidades de doble dígito. Y ahora sí que nos vamos a repasar los temas del día y el discurso de Sánchez de ayer, cortadito, picadito y apuntadito. Vamos ya con Rubén Folguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Repasar el resto de noticias económicas del día, que han sido muchas, y es que tenemos que seguir hablando del acuerdo que han alcanzado Estados Unidos y la Unión Europea, porque después del optimismo inicial generado en los mercados, llega Paco con las rebajas, como se suele decir, y los sectores menos agraciados, por ejemplo en España, ya se van quejando. Sí, no es oro todo lo que reluce, y es que la letra pequeña del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, sellado con el apretón de manos entre Ursula von der Leyen y Donald Trump, tenemos que el sector más beneficiado será el del automóvil, que verá reducirse los aranceles a nuestros coches del 27,5% al 15%, lo que favorece especialmente a los exportadores más importantes de la Unión, como es Alemania. Sin embargo, el sector del acero y del aluminio ven cómo el gravamen va a crecer hasta el 25%. Cabe recordar también que antes de la guerra de aranceles entre ambas partes que planteó Donald Trump inicialmente, el arancel promedio que aplicaba Estados Unidos a productos europeos era de aproximadamente el 2,4% y llegó a plantearse la firma de un acuerdo de tratado de libre comercio. Esto quiere decir que el coste de nuestras exportaciones a Estados Unidos se ha disparado a un 525%. Esto es importante recordarlo. Parece que como nos estableció un arancel básico del 10% para todos los productos y ahora lo ha subido al 15%, se considera que es un gravamen asumible, que es un arancel asumible. En cualquiera de los casos, hemos querido recordar que antes de la llegada de Trump, antes de que Trump planteara esta guerra arancelaria, el arancel que Estados Unidos cobraba a los productos europeos era en promedio del 2,4%. Estamos diciendo que pasamos del 2,4% antes de la última llegada de Trump a la Casa Blanca a ahora tener que pagar un 15%. Como decimos, esto es un incremento de los aranceles de un 525%. Por eso, realmente hay empresas que están poniendo el grito en el cielo. Sí, la COE ha expresado su más absoluto rechazo y máxima preocupación ante el acuerdo arancelario con la administración de Donald Trump. Según ha indicado en un comunicado recientemente, consideran que se trata del resultado de una presión generada por los reiterados anuncios de incrementos por parte de la administración Trump, que impactan directamente en las exportaciones. Bueno, y tenemos que seguir en el plano nacional porque hemos conocido uno de los datos que ayer precisamente avanzaba, curiosamente no se ha equivocado el presidente del gobierno, que ese es el dato del Producto Interior Bruto por parte del Instituto Nacional de Estadística. La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más que en el trimestre anterior, y mantuvo su avance interanual en el 2,8%, tasa similar a la registrada entre enero y marzo. El ministro de Economía ha insistido en el optimismo y ha calificado la noticia de extraordinaria. Enorme creación de empleo, gran ritmo de crecimiento y todo esto compatible con una recuperación del poder adquisitivo, una mejora de los salarios de los hogares y también con una mejora de la productividad. Son el consumo privado y la inversión, tanto productiva como en construcción, los que están liderando, los que están tirando de nuestro crecimiento. Sin embargo, tal y como han recordado distintos expertos en libre mercado, el tirón del PIB se debe fundamentalmente a la expansión del gasto público y la llegada de mano de obra extranjera que contribuye a inflar el Producto Interior Bruto. Y más asuntos. Partido Socialista y Sumar han acordado, y también lo anunció ayer el presidente del Gobierno, ampliar a 17 semanas el permiso por nacimiento. Sí, fue uno de los grandes anuncios que Sánchez se reservó para su comparecencia de ayer en el balance del Ecuador de la legislatura. PSOE y Sumar han acordado ampliar a 17 semanas el ministro por nacimiento y así está previsto que se apruebe hoy en el Consejo de Ministros. Se retribuirán otras 2 semanas adicionales por cuidados que se sumarán a las 8 semanas no retribuidas ya existentes. Además, ayer Sánchez también aseguró que presentará presupuestos generales del Estado para 2026, aunque no aclara si se someterá a la votación en el Congreso. En estos 2 años hay que aclarar que no ha sido capaz de sacar cuentas públicas debido a su debilidad parlamentaria. Y las reacciones al apagón siguen llegando. Y siguen llegando reacciones al apagón porque Red Eléctrica nos está diciendo que no tiene dinero, que no va a poder sus seguros hacer frente a las reclamaciones precisamente por aquel apagón en abril.
Red Eléctrica Española ha admitido que sus seguros son insuficientes para cubrir las posibles reclamaciones del apagón. Además, ha alertado de un efecto negativo sustancial, ya que es posible que las cantidades aseguradas no sean suficientes si es declarada culpable. Pese a todo, Redella no va a realizar provisiones. Bueno, pues ya ven, Beatriz Corredor no parece dispuesta a hacer frente a ninguna responsabilidad de lo sucedido en abril, el 28 de abril, cuando sufrimos toda España un apagón sin precedentes en la Europa continental y desarrollada en la que vivimos. Ahora sí, vamos ya con el tema del día. El esquema que les vamos a proponer para el tema del día, que no es otro que desbrozar el balance que hizo ayer el presidente del Gobierno para tratar de trasladarles a ustedes la realidad, lo que sucede en España y no la realidad que nos quiso imponer ayer el presidente del Gobierno en su balance. El esquema va a ser, vamos a ir escuchando algunos fragmentos del discurso de ayer, de esa comparecencia de ayer de Pedro Sánchez, y vamos a ir apuntándola utilizando solamente los datos oficiales que tenemos a nuestra disposición. Rubén Folguera, ¿cómo nos has planteado este especial? Mira, en primer lugar, tocaría escuchar a Sánchez hablar de cómo ha mejorado la renta de los españoles. Si incluso tenemos en cuenta la inflación, el hogar medio en España tiene hoy un 9% más de poder adquisitivo. Algo que se refleja bien tanto en el incremento del consumo como también del ahorro, que ha pasado de una media de 2.500 euros en el año 2018, esa es la media del ahorro, 2.500 euros en el año 2018, a 7.200 euros en la actualidad. ¿Que ustedes pensaban que en estos años han perdido poder adquisitivo? ¿Que ustedes pensaban que en estos años, en lugar de pagar con mayor facilidad la cesta diaria de la compra, lo han pagado con más dificultades? ¿Que ustedes durante estos años han considerado que tienen mucho más dinero disponible para irse de vacaciones, para, no sé, para reformar su casa, para cambiar de coche? ¿Ustedes creen que esto ha sido así o creen que cada vez han tenido más dificultades? Porque el señor presidente del Gobierno dice que ustedes son un 9% más ricos de lo que eran cuando él llegó al Gobierno. Sin embargo, hay que hacer varias aclaraciones. Primero, hay que destacar, por ejemplo, que en el primer trimestre de este año el ahorro de los hogares ha caído un 1,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y también habría que aclarar que en su comparecencia Sánchez presumió de que desde 2018 hasta 2023 los precios aumentaron un 16%, mientras que la renta media de los hogares aumentó un 27%, pero aquí hay varias trampas. Primero, precisamente el periodo que él coge el periodo que le interesa. Si ampliamos ese periodo a 2025, entre junio del 18 y junio del 25, tenemos que los precios aumentan un 22,2%, por tanto, por encima de lo que aumenta la renta media anualmente de los hogares españoles. Pero es que además, el propio hecho de usar ese indicador de renta media anual es en parte una trampa, ¿no? O, digamos, un maquillaje de las estadísticas. Porque esta renta media, además de salarios, incluye los ingresos del trabajo por cuenta ajena, es decir, salarios, beneficios, pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales, rentas procedentes de esquemas privados de pensiones no relacionados con el trabajo, rentas del capital y de la propiedad, transferencias entre hogares, ingresos percibidos por menores y también el resultado de la declaración del IRPF y por el impuesto sobre el patrimonio. O sea, que dentro de lo que es ese indicador de la renta nacional también incluye las desviaciones o las partidas de gasto público que ha sido expansivo y que ha ido dedicado a las famosas paguitas y a las famosas ayudas. Sí, en cambio, fíjate, los salarios... Pero claro, eso te iba a decir, vamos a ver, ¿somos más ricos o somos menos ricos? Eso se indica, ¿nuestros salarios han crecido por encima de lo que le han hecho los precios o no? Pues totalmente no, como decíamos. Pero es que además, si cogemos periodos de tiempo mayores, tenemos que los salarios españoles han aumentado muy poco. Publicaba ADECO recientemente que la merma en los sueldos de los trabajadores, comparado con la inflación, alcanza el 4,6% desde la burbuja de 2008 en nuestro país. Y además, con datos de Eurostat, publicaba Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado la semana pasada, que en los últimos 30 años el salario español real solo ha crecido un 6%.
Bueno, un 6%, y los datos que hemos tenido también recientemente reducían ese 6% al 2,7%, lo que se refiere al incremento salarial real en los últimos 30 años, y era una comparativa con el resto de países de la Unión Europea. En cualquiera de los casos, Rubén, si lo que ha sucedido durante estos años hasta 2025, no hasta 2023. Es decir, no vamos a coger una horquilla que nos favorezca, porque también nosotros podríamos jugar a ese juego y coger otra horquilla en la que coincidiera el mayor incremento de la inflación, sin contar los años en los que la inflación fue negativa. Y que en realidad pues ayuda al gobierno a aliviar el efecto de la inflación de todos estos últimos años. A nosotros nos saldría un empobrecimiento todavía mayor. Es decir, hay periodos temporales en los que hemos sufrido un empobrecimiento infinitamente mayor al que en realidad hemos sufrido si ampliamos la visión desde 2018 hasta ahora. Pero si cogemos todo el periodo completo, desde junio de 2018 hasta junio de 2025, lo que sale es que no somos más ricos, sino que somos más pobres. Todo lo contrario, porque como decíamos, los precios han aumentado por encima de lo que ha aumentado la renta real o los salarios reales de los españoles. Y además, la cuña fiscal ha aumentado, precisamente, que de esto no quiso hablar el gobierno. Y además con 91 o 93 subidas de impuestos que ha aprobado el gobierno de Sánchez. 91 o 93 subidas de impuestos, no deflactación de la tarifa del IRPF, es decir, un incremento de la cuña fiscal a los ciudadanos brutal en los últimos 7 años. Algo que nosotros no estamos incluyendo en este cálculo, en el que simplemente hablamos de salarios versus, en este caso, inflación. Más asuntos. Pues mira, es que a este respecto decía Sánchez, de hecho, que la brecha de renta entre España y Europa era un evento histórico. Vamos a escucharlo. Sé que aún, pues lógicamente, estamos lejos de conseguir lo que todos queremos, que es cerrar esa brecha de poder adquisitivo que nos ha separado históricamente del resto de Europa, pero también sé que tras cada década de retroceso hemos recuperado el buen rumbo para lograrlo. Es que esto es abracadabrante. O sea, resulta que la brecha, que es una estadística que tenemos, que se puede mirar, nosotros la hemos publicado en varias ocasiones en Libre Mercado, vamos, nosotros no, el profesor Rotellar, Diego Sánchez de la Cruz, el propio Domingo Soriano acude a ella con frecuencia. Lo que hace es establecer la media de la Unión Europea de la renta per cápita en base 100. Entonces, todos los países que están por debajo del 100, pues lo están en el 95%, quiere decir que es la renta per cápita en ese país es un 5% inferior a la de la media de la Unión Europea. Si cae al 85% es que es un 15% inferior a la media de la Unión Europea, y si está en el 104, por ejemplo, es que es un 4% superior a la media de la Unión Europea. Esta es la fórmula que elige la estadística para informar, para reflejar aquellos países cuya renta per cápita está por debajo de la media de la Unión Europea, o aquellos países cuya renta per cápita está por encima de la media de la Unión Europea. Dice el señor presidente del gobierno que la brecha que nos separa a los españoles de la media de salarios o de renta per cápita, mejor dicho, de la Unión Europea, que esa brecha que nos hace estar por debajo de la media de la Unión Europea es histórica. Casi, si atendemos a la literalidad de las palabras y de cómo lo ha expresado el presidente del gobierno, podríamos llegar a pensar que en España nunca hemos estado por encima o hemos llegado siquiera a igualar la media de renta per cápita de la Unión Europea. Una suerte de engaño y trampantojo para señalar que gracias a su gobierno esta brecha estamos trabajando para cerrarla, y que si nunca antes lo habíamos conseguido, gracias al socialismo del señor Sánchez y sus socios de gobierno, vamos a poder cerrar esa brecha. Pero de nuevo, todo este planteamiento es mentira. Sí, es mentira porque es cierto que antes de la crisis financiera de 2007, la renta per cápita española, o mejor dicho, el PIB per cápita, era superior al de la media de la Unión Europea. En concreto, entre 2002 y 2009 es lo que ocurrió. Luego, a partir de 2010 y hasta 2020, cuando sucede la crisis por la pandemia, se gira, ¿no? O sea, se da la vuelta y la media de la Unión Europea comienza a ser superior a la española. Y lo que ocurre ahora con el gobierno de Sánchez es que
simplemente se está recuperando lo perdido anteriormente y por tanto no hay nada de lo que alegrarse. Sí, de hecho, si miramos el periodo desde 2018 hasta 2020, esos primeros años de la legislatura de Pedro Sánchez, la renta, esa diferencial, esa brecha, se incrementa, o sea, va cayendo pormenorizadamente, o sea, paulatinamente. Después de 2020 sigue cayendo paulatinamente hasta que llega un momento en el que se recupera ligeramente, pero solamente para alcanzar el nivel previo a la caída del 2019. Sí, justo entre 2017 y 2023 es cuando se produce una caída aún mayor, porque en el 17 la renta o el PIB per cápita español suponía el 93% de la media de la Unión Europea y en el 23 era 88,6%. Y luego ya después de entonces es cuando decimos comienza a recuperar lo que haya perdido hasta ese momento. Pero seguimos lejos. Efectivamente. Seguimos ahora mismo, estamos en torno al 92 según datos de Eurostat. Y quede claro que antes del estallido de la crisis subprime, vuelvo a repetir, antes del estallido de la crisis subprime, la media de la renta per cápita, el PIB per cápita en España era superior a la media del PIB per cápita de la Unión Europea. Para que quede el apunte, para que el señor presidente del gobierno sepa que esto no es un mal endémico e histórico que hace que siempre haya sido así. No, España también pudo hacerlo bien y permitir que sus ciudadanos tuvieran una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea. Pero tenemos más declaraciones, no piensen que esto ha terminado. Sí, porque Sánchez también presumió de la evolución del sector empresarial español. Vamos a escucharlo. Solo en el último año se han creado en España casi 50.000 nuevas empresas y se han producido expansiones, modernizaciones profundas de muchas de las industrias existentes. Bueno, lo cierto es que las declaraciones de quiebra de las empresas españolas se incrementaron un 26% en 2024. O sea, que no es que tengamos muchas más empresas, sino que es que quebraron y en las quiebras han incrementado de una manera muy notable. Sí, y llegaron a las 6.700 insolvencias. No, todo lo contrario. Y estos son datos del Global Bankruptcy, que en inglés es quiebras, Report de 2025 de Dun & Bradstreet, que es una consultora que se dedica a estudiar este sector, publicado de hecho por Informa Dun & Bradstreet. Y de hecho es es la segunda caída más elevada de toda Europa Occidental y Central, superando tan solo por el 30% de los Países Bajos. Y en total se produjeron, como decíamos, 6.700 concursos de empresas que finalmente acabaron en quiebra. Vamos, que tampoco es que seamos un país en el que la creación de empresas sea uno de los elementos más destacados. No, para nada. Y es que además la productividad de las mismas sigue cayendo. Lo hemos destacado en muchas ocasiones, ¿no? Como entre 2018 y 2023 la caída de la productividad global de la economía española fue casi del 4%. Y de hecho la mayor de toda la OCDE, mientras que la media de la OCDE aumentaba un 4,6% en ese periodo. En fin, más asuntos. Pues vamos a escuchar ahora a Sánchez alardear de cómo los fondos Next Generation de la Unión Europea han conseguido dinamizar el tejido productivo español. Para ponerlo en cifra, son 815.000 las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, las que se han beneficiado ya de los recursos provenientes de los fondos Next Generation. España es hoy además el país de la Unión Europea que más fondos no reembolsables ha recibido. Y lo hacemos gracias al cumplimiento de los hitos establecidos por la Comisión Europea. Aquí cumplimos y además, fíjense ustedes qué bien que España ha sido el país que más dinero a fondo perdido ha necesitado de toda la Unión Europea. Y todo para que todavía hoy estemos llegando a converger con lo que era España económicamente antes del estallido del coronavirus. Pero si alguien conoce de cerca y lleva auditados de manera pormenorizada, casi a diario, la llegada, uso, empleabilidad y cumplimiento de hitos relativos a los fondos Next Generation en este país, se llama Santiago Sánchez y es colaborador ya habitual de este programa. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de charlar con vosotros un día más. Santiago, ¿qué te entró por el cuerpo cuando escuchaste ayer al presidente del gobierno presumir de esto? Pues la mala sensación de que tenemos un presidente del gobierno que recurre habitualmente a las medias verdades, que son las peores mentiras. Eso es lo que ha hecho. Pues cuéntanos, ¿cuál es la realidad?
Pues la realidad es que España, él siempre recurre a mencionar las ayudas no reembolsables. Vamos a ver, España dispone de 163.000 millones de euros, es el 13% del PIB. España unilateralmente, porque así lo quiso, renunció a pedir los préstamos, el bloque de préstamos, como hizo Italia, por ejemplo, en su momento, y trató, por nuestras propias debilidades fiscales y nuestro elevado endeudamiento público, a utilizar, a intentar movilizar las ayudas no reembolsables. Punto 1. En ese apartado hemos fracasado. Llevamos ya 4 años y 8 meses de gestión del plan. Siendo generosos y recurriendo a los propios datos del Gobierno, la movilización de fondos, que no es ni siquiera ejecución, asciende a unos 54.000 millones. Es decir, es dinero que tenía que estar ya movilizado, adjudicado y desembolsado. Pero si acudimos a los datos reales, de ejecución real, que es lo que nos proporciona Eurostat, entre 2021 y 2024, España solo ha sido capaz de ejecutar de manera efectiva en torno a 31.000 millones de euros. Eso es el 19,5% del total de esos 163.000 millones que España tiene asignados. Eso nos coloca prácticamente en el furgón de cola en los países europeos. Lo que no cuenta tampoco el presidente es que España, ante la dificultad de cumplir los hitos y objetivos a los que nos hemos comprometido, hemos tenido que cambiar hasta 118 hitos, que eso es poner patas arriba el plan, por motivos de problemas administrativos, porque éramos incapaces de cumplir las inversiones que estaban previstas, por falta de demanda de algunas de las inversiones. Y así hemos visto en los últimos 18 meses hasta 5 solicitudes de modificaciones del plan de recuperación. Es decir, es que hemos fallado en el planteamiento, hemos fallado en el diseño de las obligaciones y de los hitos a los que nos comprometíamos con Bruselas. Hemos tenido que estar rogando modificaciones. Es que todavía, a día de hoy, después de que Sánchez anunciara el 7 de noviembre del año pasado que habría un componente DANA para ayudar a Valencia con 1.500 millones de euros, es que hace solo 12 días el ministro Cuerpo en el Congreso de los Diputados decía pues que no, que todavía estábamos buscando la concreción y ver cómo se cerraba esto con Bruselas. Oiga usted, que es que han pasado 18 meses, que todavía estamos así. Y es una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, cuando se utilizan los datos de manera torticera, buscando vender un relato que no se refleja en el impacto real en las empresas, que no se refleja en los datos reales de ejecución cuando uno acude a ellos, que no se refleja en la ejecución de los PERTE, que es que de los 12.250 millones que tiene el PERTE Chip, es que hemos movilizado el 5% y han pasado 4 años y 8 meses. De verdad, cuando uno quiere tratar esto con un poco de seriedad, pues yo entiendo que el gobierno quiera vender la propaganda habitual, escenificar que todo va fenomenal, pero la realidad, lamentablemente, porque esto es una oportunidad preciosa e histórica para nuestro tejido productivo, pues la estamos perdiendo. Santiago Sánchez, qué decir, eres el que mejor conoce estos datos y a fe que después de escucharte queda claro que no podíamos haber llamado a nadie mejor que tú para que pusiera todos los puntos sobre las íes del presidente del gobierno. Hablaba yo al principio, Santiago, de contorsionismo estadístico, pero es que es efectivamente eso, es utilizar la estadística a su antojo con medias verdades para ocultar una realidad palmaria, ¿no? Claro, y además es que ya no es que lo diga un economista, como es mi caso, que hace un seguimiento pormenorizado del plan de recuperación, es que el Banco de España lo ha denunciado, es que el Tribunal de Cuentas ha evidenciado los problemas de transparencia, de control, de falta de impacto estructural sobre la economía, es que es la propia IREF, es que de manera recurrente hemos tenido informes de la propia Comisión Europea alertando de los problemas de ejecución, FEDEA en diferentes informes. Es que no hay organismo independiente que no haya alertado sobre el escaso impacto que están teniendo los fondos, por un lado, y se ve en la formación bruta de capital fijo de nuestra economía, como ha ido a un ritmo mucho más lento del que tenía que haber ido, con un impacto mucho más débil del esperado y de las expectativas que se esperaban. Es que los propios informes, Luis Fer, del Ministerio de Economía, tanto en la época de Calviño como en la de Cuerpo, han ido reequilibrando el impacto esperado del plan. Es que hemos visto informes que decían que durante el periodo 2021-2031 el impacto sería del 3,1.
luego que si el 2,6, luego reducimos al 2,5. En el último de cuerpo ni se cambia los periodos y busca otras referencias distintas. Es que ese equilibrismo estadístico, efectivamente lo estamos viendo en muchos ámbitos de la información que traslada el INE, pero evidentemente es extrapolable absolutamente a toda la información sesgada en muchos aspectos que da el Gobierno sobre el plan de recuperación. Santiago Sánchez, economista, amigo de este programa y seguidor de todo lo que tiene que ver con la llegada de los fondos Next Generation y su ejecución, entre otras muchas cosas. Te agradezco mucho que hayas estado, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro. Un placer, muchas gracias. Bueno, pues teníamos ahí ese repaso que nos ha hecho Santiago Sánchez precisamente a esa forma de sacar pecho que ha tenido Pedro Sánchez respecto a los fondos Next Generation, insisto, poniendo los puntos sobre las íes, pero es que aquí no acabó todo, Rubén. Tenemos más declaraciones que tenemos que comentar del presidente del Gobierno. No, en línea con su discurso triunfalista sobre el tejido productivo español, también presumió de que la inversión extranjera y la confianza de los inversores en nuestro país era creciente. Ese avance también lo podemos ver cuando apreciamos el dinamismo empresarial. En el año 2024 se recibieron más de 36.000 millones de euros de inversión extranjera directa. El segundo mejor registro, nada más y nada menos que desde el año 1993. Bueno, a ver, ¿qué hay de esto, Rubén? Están todas las empresas del mundo deseando venir a España. Todas. Lo que dicen los datos es que en 2024 la inversión extranjera neta cayó un 5% en nuestro país. Y de hecho, en este mismo año el 60% de la misma la recibió Madrid. Es decir, para que veamos también quién tira de España. O sea, el polo de atracción de inversiones, el escaso polo de atracción de inversiones que tiene España, lo tiene la Comunidad de Madrid, sí, que es uno de los grandes enemigos del señor Sánchez. Pero no solo eso, sino que cuando Pedro Sánchez dice que aquí estamos batiendo todos los récords de llegada de inversión extranjera, lo que vemos cuando vamos al dato, a la rigurosidad del dato, es que en realidad lo que está pasando es que la inversión extranjera está en retroceso. Sí, y esto sin contar la inseguridad jurídica que ha provocado el impago sistemático a los laudos de las renovables, también el maltrato fiscal al que somete a las empresas. Y por cierto, ya que él hablaba de confianza de los inversores, hay que destacar que entre 2024 y 2025 España cayó en el índice de confianza para la inversión extranjera directa. Cayó concretamente de la posición 9ª a la 11ª, es decir, que para nada la realidad se corresponde con lo que él trata de vendernos. Más asuntos relativos a esta confianza de la inversión. Bueno, habría que destacar también que España es otro de los países que más o que tiene una regulación menos clara de todo el mundo. Así lo destaca el informe que elabora Juan de Mariana a este respecto, que establece que España ha caído entre 2015 y 2022 al puesto 61 de las 63 economías analizadas en este sentido. Más asuntos, Rubén. Pues fíjate, también él habló de pobreza y aquí hay que destacar uno de los datos quizá más llamativos y es cómo la pobreza infantil de nuestro país sigue creciendo. De hecho, según la Plataforma para la Infancia, España sería se situaría a la cabeza de la tasa de pobreza en toda la Unión Europea. En concreto con una tasa del 30%. Pero es que además más de la mitad de los hogares con niños menores de edad en nuestro país tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y luego, por otra parte, ya metiéndonos en harina de otro costal, que en aquellos asuntos que no son directamente económicos, pero que sí influyen en los asuntos puramente económicos, Sánchez, por una parte, presumió de que había conseguido armonizar el país territorialmente y de la cohesión social, que según él es lo que había conseguido en parte con la ley de amnistía. Vamos a escuchar cómo presumía a este respecto. Sí quisiera también recordar una de las principales leyes de esta legislatura, que es la ley de amnistía, que ha contado con el aval del Tribunal Constitucional, que avaló la plena constitucionalidad de la ley de amnistía. Y yo creo que esta es una extraordinaria noticia para un país que trabaja por el reencuentro y la convivencia entre los pueblos de España. Bueno, lo que no dice es que la Unión Europea sí que nos ha llamado la atención, en concreto al Gobierno, por esta ley de amnistía, y tampoco dice que España cae en el índice democrático que elabora el Banco Mundial. Esta edición es de 2023 y en este informe el Banco Mundial alerta de que España experimenta un deterioro significativo en todos los indicadores clave de gobernanza desde el año 2000. Por tanto, de nuevo,
otra mentira flagrante más de nuestro presidente del gobierno. También en su discurso dijo que estaba combatiendo la corrupción, pero lo cierto es que para nada los informes dicen todo lo contrario. Transparencia Internacional elabora un informe todos los años de percepción de la corrupción y en este sentido España también empeora en el último año. Y por otra parte, habría que hablar de cómo Sánchez dijo que estaban paliando el problema de la vivienda. Vamos a escuchar el primero de los cortes. Y sabemos también que el acceso a la vivienda, a una vivienda digna, sigue siendo un imposible para miles de ciudadanos. Como dije en el discurso de investidura hace 2 años, es un asunto prioritario para el Gobierno, un asunto que exige determinación, tiempo, compromiso, recursos económicos. Y sin embargo, tenemos que entre enero de 2019 y junio de 2025, el precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler, no ha dejado de subir. ¿Cuánto lo ha hecho? Pues en ambos casos alrededor del 46%. Por tanto, por mucho de que el Gobierno esté tratando, según él, de paliar este problema, no lo está consiguiendo. No, al revés. Lo que está haciendo con sus intervenciones es empeorar cada vez más el problema. A mí me gusta siempre recordar que el famoso decreto antidesahucios que llegó con el COVID-19, con el estallido de la pandemia, lo que sirvió fue de aval para los ocupas y los inquiocupas para mantenerse en el poder. Rubén, no quiero que te vayas, nos vamos a ir ahora mismo a los servicios informativos de radio porque llega el boletín de la 1, pero sé que todavía nos quedan asuntos por recordar y por analizar de la comparecencia de ayer. Lo vamos a hacer en la recta final del programa y ayudados también de Beatriz García, previo paso, desde luego, por el informativo de los servicios informativos de radio de la 1 y posteriormente el capítulo de mercados, que también lo tendremos que tratar hoy. Ya lo saben, servicios informativos de radio, noticias de la 1 y después boletín informativo, apertura de mercados y finalmente rematar con una tertulia lo sucedido ayer. Seguimos en Con ánimo de lucro, lo hacemos ahora abriendo página de mercados. Y el IBEX 35, la foto fija que ofrecemos cada día, tenemos que contarles que sube y lo hace con bastante intensidad a esta hora para los números con los que nos movemos generalmente en el mercado español. Un 1,12% arriba, 14.379 puntos para nuestro principal indicador, donde brilla especialmente Unicaja Banco, que ha presentado hoy unos resultados mejor de lo esperado, que hace subir a este banco un 8,31% hasta ahora. Puig Branch tiene una subida del 2,99% y Banco Santander del 3,3%. Entre las compañías que más bajan, Acciona Energía con un 3,95% abajo, Celnex un 3,01% abajo y Acciona un 2,26% abajo. Y para completar la información bursátil de la jornada, la información de bolsa en el día de hoy, qué mejor que acudir al equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management y contar con una de las colaboradoras habituales de este programa, que es Rocío Recio. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Fer. Oye, un saludo muy fuerte. Muchas gracias por atendernos. A mí lo primero que me gustaría era preguntarte por si crees que esas informaciones de ayer, de hoy, sobre el acuerdo arancelario alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿crees que está impactando de alguna manera en los mercados? No, seguro y sin duda. O sea, al final yo creo que estamos a la orden del día con el acuerdo o los acuerdos que pueden ir llegando procedentes de Estados Unidos y bueno, yo creo que en general todos los países, ¿no? El acuerdo al final lo que reduce sin duda son las posibilidades del resto de los países que están esperando, que siguen en conversaciones con Trump, de lograr un acuerdo que incluya desde luego una rebaja de las tarifas por debajo ya del 15%, ¿no? Yo creo que muchos, Luis Fer, califican este tratado comercial como desigual para la Unión Europea y lo que están es aceptando básicamente un arancel global del 15% y compromisos de gasto en defensa y energía billonarios, ¿no? Yo creo que leía que era como hasta 750.000 millones de euros en 3 años en compra de energía por parte de la Unión Europea, en petróleo, en gas, en combustible nuclear. Y bueno, acero, aluminio y cobre que siguen, ¿no? Y no cambian y seguirá pagando ese 50% de arancel.
Veremos, a ver el resto de países cómo le afecta en general. Yo creo, y como decías, afectan los mercados. Hay una buena tónica. Yo creo que los inversores siguen bastante optimistas. Hay una tendencia alcista en determinados sectores, por ejemplo, el financiero, el tecnológico, ¿no? Yo creo que en general el mercado está reaccionando de una forma muy positiva a este acuerdo, que sí que es verdad que está muy lejos del inicial, pero también muy lejos de lo que había antes, ¿no? Previo a ese anuncio de aranceles del 3%, ¿no? Yo creo que viene a darnos la razón a todos aquellos que sostuvimos que con todo el tema arancelario pues llegarían a acuerdos. Hubo correcciones importantes en los mercados, pero yo creo que eso se está recuperando y con creces, ¿no? Y seguiría, yo creo, la tendencia FOMO, el miedo a perderse este rally de mucho inversor que está entrando. Pero ojo, pese a que estamos en un momento optimista, Luis, sin duda yo creo que habría que tener cuidado, ¿no? Este alivio de acuerdo, desde luego que no evita pues que las trabas comerciales que se puedan llegar a dar pues hagan mella en crecimiento económico, en materia de inflación, en resultados empresariales, como estamos viendo. Y en medio, además, de esa reunión de 2 días que arranca hoy de la Reserva Federal, una reunión importante, no tanto por lo que vaya a pasar con los tipos de interés, que también, puesto que van a determinar si el pulso con Trump continúa o si se doblega el señor Jerome Powell, pero bueno, también hay que estar muy pendientes de esto, ¿no? Sin duda, a ver, y yo creo que salvo sorpresa, yo creo que la FED va a mantener sin cambios los tipos de interés en el rango en el que nos encontramos. Yo creo que estas rebajas que exige Trump, bajo mi punto de vista, seguirán haciéndose de rogar. Para desesperación del presidente, yo creo que no parece inminente una bajada de tipos por parte de la FED. Son muchos los analistas que así lo resaltan. Y sí que es verdad que él lo que necesita es reducir ese coste de deuda para sacar adelante su plan presupuestario, su plan fiscal este verano y acelerar la economía para seguir adelante pues con esta guerra comercial, ¿no? Lo que está claro es que la FED no tiene prisa. El hecho de mantener el rumbo de tipos previsto para este 2025 yo creo que tranquiliza mucho a los mercados respecto a esa flexibilidad, ¿no? que pueda dar la FED. Rocío, mira, estábamos dedicando el programa al balance que hizo el señor Sánchez de los 2 años de legislatura que se cumplen ahora y que nos ofreció ayer en una rueda de prensa poniendo los puntos sobre las íes. Pero es que vosotros ayer publicabais el resumen semestral. Ya sé que no tendrá nada que ver con lo que dijo el señor Sánchez porque se trata de otra cosa, pero ¿qué nos puedes destacar de este resumen que habéis publicado? Pues efectivamente lo publicamos ayer. Es un resumen, la verdad, que solemos hacer pues de carácter semestral con la evolución de nuestras carteras, informando pues de lo que nos hemos deshecho, de algunas posiciones que desde luego se han comportado muy bien, como por ejemplo la compañía británica Babcock, que es del sector de defensa. Que ojo, en el sector de defensa no todas las compañías tienen ese potencial de subida, ¿no? De cara a ese FOMO que hay en el sector de invertir ahora en este tipo de valores. Y bueno, yo creo que a través de nuestro proceso inversor pues hemos sido capaces de crear valor, así lo reflejamos en este semestral con potenciales de nuestras carteras. En la internacional estamos hablando del 125% y la ibérica se queda un pelín por debajo del 90%, pero vamos, en ambos casos son potenciales de revalorización muy importantes. Y yo creo que aprovechando las noticias procedentes de los aranceles, pues con todas estas caídas que hubo en el mes de abril, para incrementar posición o invertir en nuevos valores que así, pues nos parecen oportunidades buenas de inversión. Por ejemplo, la cartera ibérica Meliá, que de hecho creo recordar que en el mes de abril pues supuso una caída ya del 30% y nos pareció una oportunidad muy buena de entrar. Y, por ejemplo, en la cartera internacional pues destaco la aerolínea Wizz Air, ¿no? Que con las caídas que ha tenido en función pues de los diferentes factores, lo mismo, nos parece una alternativa muy interesante. Entonces, en general, hacemos un repaso a la cartera de lo que ha salido, de lo que ha entrado en esa rotación y yo creo que afianzando nuestro proceso inversor y potencial de nuestros fondos. Para rematar, Rocío, ahora que nos adentramos en periodo estival y ya que eres nuestra proveedora habitual de frases importantes y de aprendizajes importantes en materia de economía y mercados, dinos algún consejo o cómo tomarnos esto de la inversión ahora que entramos en época estival.
Claro, a ver, hay mucha combinación de factores. Está el factor macroeconómico, el factor monetario, el resultado empresarial en estas fechas que, como bien dices, pues quizás son un poco críticas. Agosto, que sí que es verdad que llama mucho la atención, bueno, pues los analistas, ese llamamiento a reducir el riesgo en bolsa, ¿no? Por esa perspectiva estacional más débil en este mes. O sea, del mismo modo que julio, estadísticamente, es verdad que es uno de los mejores meses del año en bolsa. Agosto, por el contrario, pues es un periodo pues menos favorable, ¿no? O incluso el famoso el selling May and go away, es decir, un mayo históricamente fuerte, lo que sugieren al final, oye, vender en mayo y vuelve en noviembre, basándote pues que hay un rendimiento inferior en los meses de verano. Pero yo creo que, a ver, en Cobalt pensamos que hay varios factores que influyen, ¿no?, en esa decisión de mantenerse al margen de la bolsa. Por ejemplo, la imprevisibilidad de los mercados. O sea, en primer lugar, hay innumerables variables, pues datos macro, acontecimientos geopolíticos, la confianza de los consumidores, pues que hace que al final esas predicciones pues sean imposibles, ¿no? O incluso esas oportunidades perdidas. El hecho de mantenerte al margen puede significar que te pierdas importantes subidas durante estos meses de verano. Y no hablar ya de los costes de transacción, ¿no? Esos movimientos frecuentes que al final lo que hace es aumentar las comisiones y los impuestos, reduciéndote esa rentabilidad, ¿no? Yo creo que lo importante es la evolución del mercado de valores en el largo plazo, que tiende a ser positiva y bueno, está bien comprender esa estacionalidad de los mercados, pero no es un factor decisivo en la toma de decisiones. Nosotros aconsejamos estar invertidos y bueno, pues ya de cara a fondos de inversión, por ejemplo, hacer aportaciones periódicas. Es una herramienta eficaz para reducir ese posible impacto de la estacionalidad. Diversificar no solo en productos, sino también en tiempo, que es importante para obtener muy buenos resultados. Rocío Recio, como siempre, muchas gracias. Nada, a vosotros. Te escuchamos muy prontito aquí de vuelta, en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo. Y lo prometido es deuda. Después de repasar lo que está sucediendo en los mercados, gracias a Rocío Recio, yo quería poner un broche de oro a este programa con una pequeña tertulia. Me acompañan Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Y la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. Muy buenas. Tertulia en la que vamos a poder seguir escuchando algunos cortes que nos han quedado pendientes del señor Sánchez y valorar esa exposición que hizo en el día de ayer, en ese balance de legislatura, donde, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, Bea, te doy a ti la palabra la primera, resulta cada vez más llamativo el uso torticero que hace de los datos el presidente del gobierno, pintando una realidad que es que, la verdad que reescuchando la comparecencia esta mañana, Bea, tenía que parar cada 30 segundos el vídeo porque no decía ni una verdad. Sí, ni una. No te lo podías creer y sobre todo ya un optimismo exacerbado, escandaloso. O sea, ya habla del sueño español. Sí, sí. No es Estados Unidos, o sea, no vamos a comparar aquí la economía de Estados Unidos o España porque es que entonces ya ocuparía toda la tertulia, pero el sueño español, ni moto, ni cohete... somos el ejemplo de todo el mundo, pero es que los datos, hay algunos que sí que acompañan a Sánchez y tiene algunos a su favor y es normal que presuma, pero es que otros, o sea, que hable de infraestructuras cuando no funciona, o sea, es que además como el ciudadano medio, el ciudadano de a pie se da cuenta cuando va a comprar que los alimentos han subido hasta por encima del IPC, que va a coger un tren y no funciona, que ve su nómina y que cada vez le expolian más impuestos. O sea, es algo que, por mucho que diga Sánchez, el ciudadano de a pie tiene todas las herramientas para darse cuenta de que le están mintiendo. Hoy mismo, con los datos del INE, el ministro de Economía ha sacado pecho de la productividad y de la inversión, cuando en términos absolutos, si nos fijamos en el devenir de los últimos años, la productividad sigue siendo un problema. Estamos con una productividad estancada en los últimos 20 años y no hay manera de cambiar eso, entre otras cosas porque tenemos un modelo productivo que está premiando la aparición cada vez mayor de trabajo de poco valor añadido respecto al trabajo o a las actividades de mayor valor añadido, que son ser las industriales, y que en los últimos datos de la EPA se ve en retroceso precisamente la industria. Es decir, no hay ninguna partida, no hay absolutamente nada dentro de nuestra estructura económica, macroeconómica, que nos invite a pensar
que vamos por el buen camino tal y como indica el señor presidente del gobierno. Sí, le acompañan dos datos, el crecimiento del PIB, el crecimiento del Producto Interior Bruto, pero que no aclara que es un crecimiento que se viene explicado por una expansión brutal del gasto público unida a un incremento de la inmigración que ha ocupado puestos de trabajo de escaso valor añadido, pero que debido al aluvión que hemos sufrido, pues ha ayudado a incrementar las cifras de creación de empleo, pero no habla de la precariedad del trabajo. Habla de trabajos indefinidos, pero no habla del cerca del 1 millón de personas que se está ocultando dentro de las cifras de empleo. No habla de algunos de los récords que sí que tiene, récord de endeudamiento, récord de meter la mano en el bolsillo, con récords de recaudación año tras año. ¿Por qué de esto no habla? Sí, y mira, en los datos de la EPA, rascando un poco más, porque Sánchez sí que se lleva el titular de los 22 millones de ocupados y, claro, se cuelga la medalla, pero rascas un poco, por ejemplo, en horas trabajadas, y los datos del segundo trimestre pues demuestran que cada vez iba en línea con la precariedad de la que estás hablando, porque no es que se esté trabajando menos porque estemos produciendo más en menos tiempo, que eso es el objetivo total de cualquier economía capitalista, ¿no? Es que estamos trabajando menos porque no hay trabajo para todos, o gente que no está dispuesta a ocupar determinados puestos de trabajo porque tiene otros alicientes, como puede ser las redes clientelares que se está creando el gobierno a través de los subsidios, que además en el desglose de la encuesta de condiciones de vida, cuando tú ves qué es lo que está subiendo, que Sánchez habla de un aumento de la renta real, neta. Exactamente, de la renta real descontada la inflación, descontada el IPC, desglosas y ves que es que los sueldos privados no suben los pensionistas, por ejemplo, sube la gente que tiene pisos en arrendamiento, lógicamente por el aumento del precio de la vivienda, ahí sí que están mejorando sus condiciones de vida los caseros, por así decirlo, y también la gente que está cobrando subsidios. O sea que todo esto influye en todas las estadísticas macro que el gobierno, pues por la que el gobierno saca pecho. Y vemos aquí, por ejemplo, el número medio de horas efectivas de trabajo, estamos en el segundo trimestre de 2025 en 35,8. O sea, tenemos un gobierno y un Ministerio de Trabajo intentando reducir la jornada laboral 37. Cuando la realidad es que ya se trabaja menos, por desgracia, que lo que Yolanda Díaz quiere imponer por ley en las empresas donde sí que se trabajan esas 40 horas. Pero bueno, es que la media, vemos aquí el gráfico de todos los trimestres y cada vez se está trabajando menos. 35,8 es el último dato, pero es que si nos vamos a un año antes estábamos en 36,4. Si nos vamos a otro año más, pues siguen bajando las horas efectivas de trabajo. Esto es lo que está pasando y esto es lo que Sánchez no cuenta, y es un efecto de trabajos precarios, de pluriempleo y otros fenómenos que si gobernase la derecha el PSOE estaría echándose las manos a la cabeza, porque estamos convirtiendo en pobres a la gente que tiene trabajo. Y sin embargo, Sánchez señala a los neoliberales, aguafiestas, que tratan de... Sí, dijo cenizos, creo. Sí, que los dijo. cenizos. Agoreros A los también, cenizos de sí, siempre, agoreros, sí. sí. Y a este respecto... Aquí los cenizos, señor Sánchez. O señor Carlos Cuerpo, que creo que de vez en cuando escucha el programa. Sí, no sabemos si él o los que encargue que lo vean, pero bueno. La cuestión es que a este respecto, Sánchez presumió de la ley de vivienda y dijo que era un éxito, a pesar de lo que decían los neoliberales, que igual se quejaron de la excepción ibérica. Vamos a escucharlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando pusimos en marcha la solución ibérica, la que ha permitido, entre otras cosas, durante la guerra de Ucrania, pues reducir y mucho el precio de la electricidad en nuestro país, se criticó por los mismos de siempre, por el neoliberalismo, la intervención pública de un mercado que a todas luces no funcionaba. Aquí estamos haciendo lo mismo. Desde luego que saque pecho de la excepción ibérica, que diga que era necesario porque estaba en un mercado que era ineficiente, como si fuera libre, como si el mercado eléctrico no está ya extraordinariamente intervenido, que saque pecho además de un sector en el que su operador, Red Eléctrica,
ha fallado con el famoso apagón y además se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad, cuando lo que sí sabemos por informes expertos es que el motivo del apagón no fue otro que la operación de la red desde cuestiones ideológicas y no técnicas, porque lo que había que hacer a toda costa era hacer depender a la red de la fotovoltaica y de la eólica, pese a los problemas de estabilidad en la red que eso suponía. Es que la verdad que este hombre no para. No para de... Bueno, mentir podemos decir en muchos casos, y en otros pues de maquillar la realidad como estamos viendo, porque por ejemplo comentaba Beatriz lo de las horas trabajadas, lo que tampoco dice es que, vamos a ver, la media de esas 35 horas en buena parte también se debe a que en el sector privado, en concreto los autónomos, son los que trabajan de media cerca de 40, mientras que Sí. en el sector privado realmente muchas veces esa media baja hasta las 32 horas también. Entonces esas Y medias en se el van... público todavía más. Sí, sí. Entonces al final la media que hay es incluso más baja porque otros compensan por encima las horas trabajadas, claro. Sí, y bueno, en cuanto a la ley de vivienda, estamos viendo efectos perniciosos en todos los informes de expertos. Hay uno que a mí me parece bastante interesante, que es el que hace el Observatorio del Alquiler, que nos cuenta cómo periódicamente cada vez hay menos oferta de vivienda en alquiler en el mercado, y es toda una contradicción, porque claro, si el suelo estuviese liberalizado, sería un boom de oferta en las ciudades donde la gente quiere vivir, y esto que genera, bueno, pues precios récord en el caso de los alquileres, que bueno, pues es que es invivible en muchas ciudades o inasumible que una persona sola o incluso dos personas puedan alquilar y pagar una vivienda que está por encima de los 1.500 euros en muchos casos. O sea, es que este efecto se come completamente el salario de los españoles, y que Sánchez diga que somos, o sea, que coja la única estadística, la única comparativa para decir que la renta disponible de los hogares es hoy más alta que hace, bueno, que cuando él estaba gobernando, pues es que es una manipulación, incluso un insulto para la gente que está buscando ahora mismo un alquiler. Sí, sí, y lo decíamos anteriormente, es que si te fijas además, las estadísticas que él coge el periodo de tiempo que quiere, porque lo coge hasta el 23. Claro. Entonces Sí. la inflación que a él le da hasta el 23 es eso, del 16%, cuando hasta el día de hoy ya supera el 22%. Efectivamente, y si sacamos del dato del IPC los bienes básicos como es la alimentación, pues es que ya estamos en todavía En algunos casos por encima del todavía por 50%. encima, efectivamente. Sí. Y bueno, es que estamos ya el Observatorio del Alquiler, que esto lo hace Alquiler Seguro con la Universidad Rey Juan Carlos, precio de los alquileres medio récord en España, 1.155 euros. Y bueno, pues solo había o solo prevén que haya en 2025 unos 700.000 inmuebles disponibles, que son menos que en el mismo periodo de un año antes, y además con auténticos delirios en ciudades como Barcelona, que es justo una ciudad declarada zona tensionada, donde hay centenares, más de 300 solicitudes por una oferta de alquiler. O sea, es que es un auténtico casting. Al final se quedan con los inquilinos mucho más solventes y se quedan fuera todos los que antes sí que podían optar a una vivienda de alquiler. Eso es la ineficiencia del mercado de la vivienda que se propone solucionar el señor Sánchez, abundando en las medidas que tomó y que han destrozado este mercado, que es interviniendo cada vez más el mercado de la vivienda. Pero la verdad que solo tomando los hechos que son incontrovertibles, los datos que están ahí, pues que los salarios han subido menos que la inflación en todo este periodo, el hecho de que la productividad lleve estancada tantísimo tiempo, que la inversión esté en retirada, que seamos el país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta, que tengamos un mercado de trabajo absolutamente ineficiente y además bastardeado, donde las cifras no concuerdan con la realidad que viven los trabajadores españoles. Todo esto son datos que son absolutamente incontrovertibles. Claro, con esta realidad, que se intente decir que España es la campeona económica del mundo,
pues resulta irrisorio. Cuando nos damos cuenta de que en los últimos 30 años, también dato esta semana, los salarios reales descontada la inflación en España están prácticamente estancados en los últimos 30 años, cuando otros países han subido y lo han hecho de una manera importantísima. Que se coja cualquiera de nuestros oyentes las estadísticas sobre los salarios medios y modales en el resto de países de la Unión Europea y vea lo que cobramos en España. Y si eso no sonroja a más de uno, es porque detrás solo hay un interés, que es el de continuar con la expansión del gasto. Otro hecho incontrovertible que habla de lo mal que está nuestra economía. Ya hemos pasado el Rubicón de que cada activo sostenga a un pasivo. Ya sostenemos a más de un pasivo cada activo del sector privado. Esto es una realidad que habla de que España no va en esa moto en la que va montado Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente, y bueno, muchas cosas que son fundamentales, como es el agujero que la Seguridad Social, Pedro Sánchez no solo lo vio en su discurso, sino que presumió de estar llenando la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, que es que eso lo está llenando, ignorando completamente el mecanismo de equidad intergeneracional. O sea, tú has metido una subida extra de cotizaciones sociales, que además ya estás en récord en cotizaciones sociales, que tampoco presumiste de ello. Fíjate que otras veces sí que hablan de ingresos, del Estado, mira que bien hemos ingresado, pero en este discurso es muy curioso porque no hubo ninguna mención a los ingresos, simplemente se quedó con las rúbricas que le beneficiaban y para las que, él podía anticipar que no le íbamos a sacar un pero, o sea, tú has llenado la hucha de las pensiones a costa de la clase trabajadora y eso no lo dices y presumes de revalorizar las pensiones. Precisamente porque presumes de revalorizar las pensiones estamos tan endeudados y con un sistema tan esquilmado. Fijaos que llegamos al final del programa, nos quedan apenas 30 segundos y ni siquiera le hemos recordado al presidente del gobierno la multitud de portadas internacionales que le han tachado de caradura, que le han recordado que era el galgo de Paiporta, que han dicho que era un peligro para la democracia y le decían a Starmer que ojo con copiar las políticas socialistas del señor Sánchez. No, solo cogía aquellas que, no seré yo quien lo dude, quizá estuvieron promocionadas por el gobierno no español. Firmo como Mr. Teflón. No firmo como Mr. Teflón. Beatriz García, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Rubén, gracias a ti también por ese trabajo de recopilatorio de cortes y de datos. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por seguir ahí, por estar con nosotros un día más. Y nada, me resta desear que estén con nosotros también mañana a partir de las 12 y que continúen en la programación de radio.